Hay un meme que me gusta mucho, que es cuando está este juego de mesa llamado Uno, en el cual existe esta carta que es el toma cuatro, ¿no? Y cuando la lanzas haces que una persona tome cuatro cartas más. Y me encanta porque hay un meme que dice, la culpa de esto es el capitalismo, ¿no? Es la carta que todo el mundo puede sacar y eventualmente definir. Pero pues básicamente una realidad muy triste es que el capitalismo no va a desaparecer, a menos que nos caiga un asteroide y tal vez se desaparezca o haya un cambio genuino a nivel global, o sea, porque luego la gente no lo acepta, ¿no? Y entramos como en estas, como en esto de, claro, esto va a estar muy bien, y claro, hay una parte de mí que es positiva, pero también como esta corriente de afropesimismo es de, creo que hay cosas que van a mejorar, pero hay cosas que van a estar muy graves. Y hablando de contexto actual, pues ahorita tenemos, hace 2 o 3 días, tenemos 38 o 39 migrantes muertos en la frontera norte porque el gobierno de este país sigue encarcelando a los migrantes. Y en la frontera sur se mueren migrantes negros a cada rato porque el gobierno los sigue encarcelando. A mí personalmente, la Policía Federal me dijo una vez, la instrucción que nos dieron es que detengamos personas que se vean como tú. Entonces, no es algo que esté ajeno. Hay cosas muy buenas, claro que las hay, pero eso me lleva a hablar de las 4 esferas que detecto de lo afro en México. Una de ellas tiene que ver con las personas que son, llamémosle, afrodescendientes históricas, de hace 500 años, en la época de la colonia, etcétera. La segunda esfera sería la afrodescendencia contemporánea, que es todas las demás personas que fueron viniendo después por 1000 razones o vinieron hace 20, 30, 40 años. La tercera esfera diría que es las personas que están en contexto de migración forzada y que son las personas que ahorita están muriendo desafortunadamente o están pasándola muy grave en la actualidad. Y la cuarta esfera sería, tomando lo que justamente mencionabas, sería la banda digital nomad. Todas estas personas que tienen un poder adquisitivo elevado y que están viniendo de países en donde al convertir su moneda a México, pues tienen mayores accesos. Y esas 4 esferas entre sí no están conviviendo tanto como quisiéramos. Y eso también me lleva a hablar del tema del activismo, porque es un tema que centro mucho en espacios públicos y privados, que el movimiento afro está fragmentado, no trabaja al unísono. Y sé que pasa en muchos movimientos sociales. En Estados Unidos hay personas que son negras y no militan, no son activistas. Y hay personas que son de una organización o de otra y se llevan o no se llevan. Pero estadísticamente, al ser pueblos o población un poco más visible o un poco más conscientes de ciertas cosas, trabajan más al unísono. Aquí estadísticamente, aunque tenemos muchas personas afro también y muchas personas negras, como hay menos personas que están en estos procesos, mucho menos que hacen activismo, pues es como un barrio en el que 3 personas se conocen y si entre las 3 no se llevan, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, como que yo abogo bastante por el concepto de comunidad y trabajo comunitario, pero si realmente no nos sentamos a evaluar también qué está pasando al interior de nuestro movimiento, para 2030 vamos a seguir igual. Y lo que va a pasar es lo que pasa ahora con el ejemplo que dabas de género, de que van a iniciar a revelarse, yo creo, una de mis predicciones es de que se van a revelar las violencias que hay dentro del movimiento, así como se revelan ahora en algunos colectivos feministas. Vamos a avanzar en muchas cosas seguramente, pero en otras vamos a tener otros elementos. Entonces, si no tomamos atención a esos detalles, ese va a ser el problema. No creo que sea completamente pesimista el panorama, pero creo que va a ser complejo, tomando de partida la situación actual. Y el otro problema que tenemos ahorita, que hay que atajar, es el tema del pueblo afroúnico, que vive solo en un barrio o en un pueblo o en un municipio. Porque al menos al día de hoy a mí me toca reunirme a veces con instituciones gubernamentales que si yo estoy en la Ciudad de México y me quiero acercar para hacer un proyecto, me piden que haga cosas que son más cercanas a usos y costumbres de poblaciones indígenas o a usos y costumbres de poblaciones afro que están en regiones visibles o geográficas o demográficas. Pero si yo estoy en la Ciudad de México o en el Estado de México, que cuando sumas las 2 poblaciones, según censo, hay 400,000 personas que no sabemos dónde están, ¿cómo hago ese proyecto? Cuando me dicen, busca a tu comisario de barrio, busca a tu líder de la Ciudad de México, el líder de los negros, ¿no? Entonces, también ese es otro tema que tenemos que atajar. Ahora, para no quedar tan tristes, o sea, claro que creo que hay cosas que puedan salir muy bien,
Y va a depender justo de estas herramientas que la sociedad está jalando, pero también hago como esta invitación a que necesitamos también bastante apoyo de las instituciones o de los espacios que tienen acceso a fondos o que tienen acceso a distribución de los contenidos, porque yo puedo traducir un contenido que, por ejemplo, ella me da, y lo podemos hacer con todo gusto, pero ¿de qué vamos a comer para hacerlo? Porque no lo podemos hacer todos los días ya que no tenemos a tantas personas militando. Entonces, formas de lograrlo hay, pero necesitamos que todas esas voluntades hagan el ejercicio que está haciendo la gente que está acá, que es quedarse y chutarse todas las mesas, escucharlas, y no solo estar en las de la inauguración, tomarse la foto e irse, porque entonces se pierde en el contexto, y todo esto tiene que ver con contexto. Si no se entiende el contexto, no vamos a avanzar.